China toma decisión polémica y criticada por expertos a nivel de salud. China dejaría de publicar los datos oficiales sobre COVID-19. En una publicación de este 25 de diciembre de 2022, China habría anunciado que ya no estaría registrando los casos diarios de COVID-19, ni mucho menos estaría publicando la información. Una situación polémica que se estaría sumando a las decisiones que había tomado el último mes. ¿Qué es lo que pasa en China? Y sobre todo, ¿por qué debería el mundo o el resto del mundo estar preocupado? En este video vamos a compartir esta publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñeme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 25 de diciembre de 2022 en donde China anunciaría una situación polémica y criticada por expertos. China ya no registraría los casos diarios de COVID-19 y mucho menos publicaría los datos oficiales. ¿Por qué se estaría dando en China ello? Y sobre todo, ¿qué dicen los expertos en relación a esta nueva decisión que tomaría China? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos considerar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram. A través de la cuenta DR-Luis Pacora usted podrá acceder a informaciones en relación a temas de salud. Bueno, un punto preocupante es que China, para el mes de diciembre 2022, estaría tomando decisiones equivocadas. Y esto lo mencionan los expertos en relación a la situación que hoy día vive China con respecto a COVID-19. Si bien es cierto, por casi 3 años habría mantenido una política COVID-0, en donde habría buscado ayudar a que las personas no se infecten y sobre todo no hagan cuadros severos, hoy en día es todo lo contrario y en menos de un mes habrían tomado decisiones muy contrarias y sobre todo contradictorias a su política inicial. Y es una situación que muchos se preguntan ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en China y por qué se toman tales decisiones? En una reciente publicación de este 25 de diciembre se hablaría sobre una situación importante a considerar. Según la publicación se estaría mencionando que en China se dejaría de publicar sobre los casos diarios del país y es una decisión en donde ya no se tendría datos oficiales del número de contagios. Según lo que se habría publicado es que lamentablemente en China se habrían revelado en los últimos días 37 millones de infecciones probablemente dadas, lo cual no habría sido registrado por los datos oficiales. La Comisión Nacional de Salud de China habría informado este domingo 25 de diciembre de 2022 que ya no publicará los casos diarios de COVID-19. Es importante que no habría detallado las razones de esta decisión, pese a que se habría conocido que en las últimas semanas el número de contagios no estaría adecuado o no estaría en contraste con los datos reales. El organismo habría precisado que sí divulgará la información relacionada con la enfermedad para estudio y referencia según comunicado. Es muy importante que esta decisión de las autoridades chinas se produce cuando el país experimenta un aumento de casos tras relajar las restricciones frente a la pandemia. En ese contexto, unos 248 millones de personas en China, el 18% de la población, habrían dado positivo para el nuevo coronavirus en las 3 primeras semanas de diciembre. Según actas de una reunión que se tuvo con la Comisión Nacional de Salud en China, es importante que se habría mencionado que solo en un día se habría registrado 37 millones de personas probablemente contagiadas. Una situación preocupante donde los datos oficiales solo reflejaban 3.000 personas infectadas. Si bien las estadísticas oficiales solo hablan de 62.000 infecciones en todo el país en 3 semanas de diciembre, de acuerdo a las estimaciones y sobre todo de acuerdo a los informes que se habría accedido,
ello no sería correcto y hablaríamos de más de 250 millones de personas infectadas. Estas estimaciones tienen lugar cuando se cumplen casi 3 años de encierros, cuarentenas y pruebas masivas en China, cuyo gobierno, que se habría mostrado en ocasiones inflexible en sus políticas de prevención, ha cambiado radicalmente de un momento a otro. ¿Qué es lo que pasa en China? Situación que nosotros debemos estar alerta. La información claramente revela un punto importante a tomar en cuenta. China estaría tomando otra decisión equivocada, según los expertos, en donde en primer lugar, la relajación de las medidas de la política cero COVID ha sido de manera repentina, una situación extrema, en donde los extremos son perjudiciales. En un momento los extremos de la estricta política que se daban casi 3 años, hoy en día ya no hay esa estricta política, y al contrario se ha ido al extremo de prácticamente relajar todo. Y una de las situaciones últimas asociadas a ello sería la falta de notificación de los casos diarios. Una situación que ayudaría, como dicen los expertos, a que uno pueda conocer el impacto día a día de lo que sucede con la enfermedad. Sin embargo, China estaría caminando por un sendero a oscuras, en donde no sabría cuál va a ser el impacto que causa COVID-19 en su población, ni mucho menos cómo estaría avanzando la enfermedad. Otra decisión equivocada que toma China. Lamentablemente, estas decisiones no solo afectan a la población de China. Estas decisiones van a afectar al mundo entero, en donde ya se habla de que estas olas de contagio, con prácticamente en un día 37 millones de personas infectadas, definitivo conllevará a que el virus siga mutando y ocasionar una nueva variante de preocupación. China es el foco, el epicentro de COVID-19 para el 2023. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante en donde China seguiría cometiendo errores y malas decisiones en relación a COVID-19. Según un informe de este 25 de diciembre de 2022, China estaría anunciando que ya dejaría de publicar sobre los casos diarios en el país. Una situación preocupante en donde, si bien es cierto, habían sido cuestionados los datos oficiales que China publica, pero es importante que el ya no registrar ningún caso o no tener un conteo de la situación real que pasa con COVID-19 en China, va a conllevar a que el país camine por un sendero a oscuras y lamentablemente no tenga una situación clara de cómo manejar la pandemia. Ante ello, el riesgo también se extiende al resto del mundo, en donde China, lamentablemente, con ese riesgo de infecciones, generaría nuevas variantes del coronavirus que van a causar nuevos rebrotes de COVID-19 para el 2023. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.